Buena mañana para todos y bueno, muy contentos de estar acá en este espacio, especialmente para hablar de un tema que nos interesa muchísimo a los argentinos, que tiene que ver con el mundo del trabajo, que tiene que ver con el capítulo laboral en un escenario económico complejo, como recién comentaban Sebastián y Luis, que tienen que ver con las dificultades para generar empleo en la Argentina. Desde 2011 estamos en un escenario muy complejo donde no se generan puestos de trabajo en el sector privado y un poco la idea de este espacio que se va a constituir de dos paneles. Por un lado vamos a hablar del futuro del trabajo y cómo la Argentina está hoy para encarar ese futuro del trabajo. Y después vamos a hablar un poquito de diálogo social, de las posibilidades concretas de que ese diálogo social pueda tomar forma de alguna manera en la coyuntura de los próximos meses, de los próximos tiempos en nuestro país. Así que bueno, para dar inicio a esta primera parte del panel, vamos a escuchar la exposición de María Luz, que es consejera de la OIT, que un poco nos va a trazar cuál es el escenario internacional en materia de futuro del empleo y cómo está la Argentina parada para dar esa discusión hoy, ese debate. Muchas gracias y buenos días a todos. Me voy a levantar, yo creo que parándome, como dicen ustedes, se va a ver mejor y creo que será un poco más interactivo. Bueno, me permito sobre todo y antes que nada darle las gracias por dejar que la OIT pueda contar un poco su experiencia sobre el trabajo, sobre el futuro del trabajo que hemos venido prácticamente invirtiendo como nuestra operación principal en los últimos 5 años. ¿Dónde estamos? Es obvio por qué la OIT tiene que trabajar y tiene que estudiar el futuro del trabajo. No creo que haya agencia de Naciones Unidas que esté más capacitada o mejor posicionada para hacerlo, no solo porque el trabajo es su tema, sino también porque se constituyó en 1919, justamente hace 100 años y 2 días. El día miércoles fue el día que la OIT empezó sus operaciones, hace 100 años, y desde una perspectiva puramente tripartita, es decir, dialogando, trabajando, y de hecho las organizaciones de empleadores se crearon justo por la aparición de la OIT, no existían antes, y basada esencialmente en una idea de diálogo social que todavía no se conocía como diálogo social. El mundo del trabajo, y no soy yo la que lo dice, cualquiera lo puede ver hoy en día, está cambiando, está en plena transformación, en un cambio y en una mutación constante, pero no solo ahora, también lo lleva haciendo así desde hace prácticamente 3 siglos. Lo cierto es que el mundo del trabajo se modifica y nos plantea numerosos retos y numerosas transformaciones que tenemos o bien que prevenir para evitar que existan daños específicos a aquellos que participan en él o bien simplemente rectificar los daños cuando se producen porque no siempre llegamos a tiempo. Nos encontramos en un mundo donde la transformación no solo se ve afectada, como define Schwab al hablar de la revolución industrial, por su alcance, su velocidad y su ámbito, sino también porque la esfera profesional y privada se diluye. ¿Hasta cuándo hoy podemos definir cuál es tiempo de trabajo y tiempo personal? Lo que se llama la soberanía del tiempo. ¿Hasta cuándo podemos hablar de salud profesional y salud personal cuando estamos prácticamente enfrentando como el gran riesgo de la salud, los riesgos psicosociales que no sabemos hasta dónde llegan? ¿Cuál es el efecto de las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de empleo a las que nos estamos encontrando? Junto a todo, nos vemos conducidos en un mundo donde no solo existe una tecnología desbordante, yo estoy echando de menos mi iPad aquí, es decir, eso ya es prácticamente lo que nosotros manejamos cada día, pero también un cambio climático que va a afectar el mundo del trabajo. De hecho, van a desaparecer estados en menos de 40 años y nos vamos a encontrar por primera vez con el fenómeno de estados sin población. ¿Qué va a pasar? Yo siempre recomiendo a todo el mundo visitar Maldivas lo antes posible porque es una de las islas que se prevé que va a desaparecer. Nos encontramos con un crecimiento demográfico de imposible manejo. Países como China o Japón están enfrentando retos impresionantes y también un cambio ideológico y político. Estamos en un momento de cambio, un cambio importante. Creo que hablar de esto hoy en Argentina 10 días antes de las elecciones es bastante obvio. Todo está empapado. El mundo del trabajo ya no es algo parcial, es algo que nos influye a todos. Esto nos plantea una idea de ordenación, de regulación. Es obvio que cuando hablamos de regulación no se trata solo de hablar de derecho del trabajo, sino cómo ordenamos, cómo generamos políticas públicas que garanticen que esa ordenación mantenga principios básicos de
sostenibilidad, de productividad y de protección. El concepto mismo de flexibilidad ha cambiado. No hablamos de flexibilidad legislativa, hablamos de flexibilidad a la hora de gestionar nuestra condición de trabajo, nuestro trabajo y nuestro empleo. ¿Cómo yo, trabajadora o yo, empleadora, puedo gestionar todo esto de forma que no perjudique ni al crecimiento, ni a la sostenibilidad, ni a la productividad, pero tampoco a los derechos de los trabajadores? Hay una única fórmula que es justamente la que se manifiesta a través del diálogo social. La OIT ha probado durante más de 100 años que solo a través del diálogo social, a través de la negociación, que es la expresión más propia del derecho del trabajo, que es un derecho fundamental, es la única fórmula real para poder subvenir y crear y responder a las distintas y a los distintos retos y a las distintas facetas de este futuro del trabajo. Es obvio que necesitamos volver a replantear las necesidades de estado de bienestar que se creó también en paralelo a la creación de la OIT, ese estado de bienestar que se consagró primero en Querétaro en 1917, pero más tarde en la Constitución de Weimar, que nos da la garantía y el desarrollo personal. Para ello, la OIT, en su Comisión Global sobre el Futuro del Trabajo, ha establecido la necesidad no de crear un nuevo contrato social, sino de revitalizar el contrato social existente. Es necesario que generemos políticas públicas que sean capaces de garantizar esas condiciones de los trabajadores, esa protección necesaria de los trabajadores, garantizando también el progreso económico. ¿Cómo podemos llegar a esto en el mundo, un mundo cambiante, en un mundo difícil, en un mundo que enfrenta todos estos retos que hemos hablado antes, que nos superan a nivel individual? Es difícil. No existen recetas, estamos trabajando en ello porque la velocidad de este cambio nos sobrepasa. Realmente lo que tenemos que hacer es simplemente sentarnos y partir de los valores que la OIT consagró en su Constitución hace 100 años. Es decir, la justicia social sigue siendo un valor único, la protección de la dignidad y de las condiciones de trabajo de los trabajadores y, por supuesto, la consideración de que el trabajo no es una mercancía. Esto empieza a ser complicado en un mundo donde, por ejemplo, las plataformas nos hacen hoy tener dudas de quién es el verdadero empleador. Es la plataforma la que gestiona nuestros salarios, nuestras condiciones de trabajo, pero, sin embargo, no sabemos a quién podemos reclamar cuando esa plataforma nos está imponiendo determinadas condiciones. Y esto puede plantear a las empresas también un problema de determinada, no solo de control de cómo se generan las condiciones de trabajo y del pago y de la competitividad, pero también podemos llegar a situaciones de competencia desleal. Yo quiero enfrentar esto como una posibilidad. Por último, me gustaría señalar que en países como Argentina, en América Latina, este mundo del trabajo se enfrenta con retos clásicos. Junto con la aparición de las plataformas digitales y la dignificación, se hablaba antes de la informalidad. La informalidad sigue siendo uno de los grandes retos sin resolver de América Latina, pero que también plantea y ha planteado algunas pistas de cómo enfrentar estos nuevos retos. La informalidad está nutrida de trabajadores independientes, de trabajadores no protegidos, y ese es el reto que enfrentamos en los países industrializados como algo que es nuevo. Es decir, aquí hay experiencias vividas que nos pueden aportar también mucho. Yo creo que hoy día esa relación norte-sur tiene mucho de equivalencia y de transferencia. Por lo tanto, quiero simplemente terminar ahora, porque intento manejar el tiempo a la perfección, porque vengo de Suiza, con la idea de que cualquier cambio, cualquier transformación, cualquier reto sobre el futuro del trabajo tiene que plantearse desde esa perspectiva del diálogo social, utilizar los nuevos medios, poner la tecnología al servicio de la persona y que cualquier cambio que hagamos será siempre considerando que el trabajo sigue siendo un hecho que pertenece al ser humano. El trabajo sigue siendo humano y, por tanto, tenemos que generar una agenda centrada en el ser humano. Muchas gracias. Me reservo después para hacerte una pregunta final sobre el diálogo y dar curso al segundo panel, después de escuchar a Jorge y a Eduardo. Bueno, Jorge, un poco la intención de tenerte acá es para que nos cuentes cuáles son los mecanismos por los que las nuevas tecnologías empiezan a modificar en el mundo del trabajo, o los empleos que aparecen. ¿Qué pasa en el mundo con eso? ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Cuán lejos estamos de todo eso? Fenomenal.
Bueno, muchas gracias y gracias nuevamente por la oportunidad de presentar algunas observaciones de lo que hemos visto a nivel mundial y ver cómo esto se empieza a afectar en Argentina. Y la realidad es que todos somos conscientes de este cambio dramático del mundo del trabajo, tecnología, inteligencia artificial, que viene aparejado de otros cambios que se están dando en la movilidad laboral, incluso a través de las fronteras, nuevos modelos de trabajo y nuevos set de skills que se requieren para muchas de estas industrias. Por lo tanto, uno podría estar tentado de decir, díganme cuál es el futuro del trabajo. Y en ese sentido, pensamos que quizás el título es equivocado, ¿no? Primero porque no hay un solo futuro, no es el futuro. Tendría una visión de que parece que es uno solo y la realidad es que hay muchas variables que impactan en estos posibles varios futuros. El segundo, que al parecer futuro nos hace pensar que es algo impuesto, que nos vendrá dado y que somos casi sujetos pasivos de ese futuro. Y olvidar la responsabilidad que tenemos como país, comunidad, organizaciones, de poder influir y definir y modelar el futuro del trabajo deseado en función del modelo de país y de comunidades que queremos tener. Y tercer riesgo es que hablemos del trabajo, que es un problema, una realidad multidimensional en el ámbito del trabajo. Y la realidad que el futuro del trabajo está muy asociado al mundo de las empresas, de los negocios y de las organizaciones y la sociedad. Por lo tanto, hay una serie de interdependencias. BCG trabajó en los últimos 3-4 años con el World Economic Forum para tratar de definir cuáles podían ser una serie de escenarios, pero para entender sobre todo qué variables lo impactan y poder definir e influir sobre esas variables. Muchas las anticiparán, solo voy a ser muy sintético en algunos mensajes. Primero, la disrupción tecnológica. La velocidad de cambio es tal que el 65% de los niños que entran en escuelas primarias en nuestros países estarán trabajando en 12 años en trabajos que hoy no existen. La realidad es que aquellos de mi generación que veíamos una serie El hombre biónico, esa combinación del mundo de las máquinas y el mundo y la realidad humana estarán con una simbiosis importante y tenemos que prepararnos, no solo técnicamente, sino hasta filosóficamente en esa combinación. El segundo es el mundo del aprendizaje. Hemos hablado y se sigue hablando sobre reformas educativas, va mucho más allá. Hay un nuevo modelo que evoluciona en los modelos de aprendizajes. Es cierto que hay, vaticinios muy dramáticos sobre el 50% de los trabajos van a ser o son reemplazables por máquinas en los próximos 5 o 10 años, pero también la realidad es que la mayoría de los puestos hoy más demandados en muchas industrias, y no solo las industrias del conocimiento, en industrias como minería y salud, hoy son trabajos que hace 5 o 10 años no existían. Y finalmente también lo que podemos llamar las nuevas maneras de trabajar, cómo las organizaciones a través de sus modelos de trabajo van a responder a las expectativas de los trabajadores formales, informales, independientes o con contratos permanentes del significado que le quieren dar a su trabajo. Hay más dimensiones, pero solo de decir, hay un futuro biónico, hay un modelo de aprendizaje permanente sobre el cual tenemos que trabajar y hay nuevas maneras de trabajar. En ese sentido, de manera sintética, el World Economic Forum con nosotros definía 8 posibles escenarios, los hemos simplificado, no los vamos a detallar, pero que tienen que ver con 2 ejes, 2 vectores de desarrollo. El primero es la aceleración de esta disrupción tecnológica, y conocemos muchos ejemplos. El segundo es la velocidad en la cual los modelos de aprendizaje de educación y nuevas maneras de trabajar se van dando. Es importante definir que hay de estos 4, muchos nos generan preocupación. La grieta de habilidades, el divide digital que se puede producir, la sustitución del trabajo no calificado o la fuga de talento. Lo importante es ver cómo uno puede encaminarse como país y como sociedad a un modelo donde el conocimiento sea base de creación de ventajas competitivas y no solo la escala o los recursos naturales. Decíamos que el futuro del trabajo está relacionado al final con el futuro de las organizaciones. Hay varios factores que pueden explicar esta dependencia, pero quizás queríamos destacar estos 3. Primero, tenemos que reconocer, hemos sido cableados, educados en modelos de proyección lineales.
El futuro, creo que somos conscientes, es mucho más exponencial y estos cambios se van a dar antes de lo que nosotros y muchos de nosotros esperamos. Esos nuevos modelos de competencia requerirán esa dimensión, si quieren que decíamos híbrida y biónica, pero sobre todo a través de un modelo donde las organizaciones sintamos, reconozcamos que no lo podemos hacer todos solas, por más grandes que podamos ser. La lógica de ser partícipe de un ecosistema multidimensional, multisectorial y con los otros actores estar influyendo, no solo pensando en lo que el gobierno puede hacer, sino en cómo uno toma estos roles activistas es central. Las organizaciones del futuro hemos sido educados en organigramas, en jerarquías y en modelos de liderazgo tradicionales. Esto está cambiando radicalmente. Los nuevos trabajadores tienen distintas expectativas sobre su propio rol, aquellos elementos de satisfacción y el propio rol del liderazgo mucho más en una sensación de servicio y de habilitador al desarrollo de las personas. El tercero, creo que todos reconocemos la tensión que se produce a nivel social sobre el mundo de las organizaciones y el corporativismo y la visión corporativa capitalista. No podemos ya dejar de lado en nuestra oferta de modelos de trabajo la sensación de que hay un impacto económico, un valor creado y una dimensión en impacto social. Esa convergencia tiene que reflejarse también en los modelos de trabajo. Entonces decíamos, ¿cuál pueden ser? Y hay un montón de palancas, vectores de intervención, pero a nivel mundial, todas las organizaciones que participaron de este proyecto y lo que uno ve en mercados desarrollados y en desarrollo permite sintetizar 3 ámbitos específicos que creo que son parte de la agenda que empieza a emerger en estas reuniones, ¿no? El primer ámbito es esta transformación del sistema educativo. Se ha hablado mucho, pero cuando uno imagina que en 12 años 2/3 de los trabajos que esos chicos tendrán no están creados hoy, no podemos esperar a procesos largos de adaptación de la currícula o de los modelos de entrega de este sistema y evolucionar a algo mucho más de educación permanente. Un ámbito importante es la capacitación laboral. Se habla mucho de todos los reemplazos de los trabajos, pero la realidad es hay 2 billones de personas a nivel mundial cuyo trabajo va a ser dramáticamente cambiado. No es que se van a ir a la casa o se van a quedar sin trabajo. La responsabilidad empresarial, independientemente de lo que hace el regulador o los gobiernos, en el reskilling y el upskilling de estos empleados es crítico. El segundo ámbito tiene que ver con los incentivos. Muchos países están experimentando con incentivos específicos de conversión laboral que a veces son transitorios y están enfocados en sectores que van a ser especialmente afectados y otros a la creación de trabajo de nuevos roles y nuevas habilidades. Y finalmente hay una dimensión de inclusión, ¿no? De cómo se genera y se garantiza el acceso a los ámbitos de estas nuevas tecnologías. En particular, hay muchas iniciativas emergentes en el ámbito de cómo la mujer puede acceder al ámbito de las tecnologías y no son solo cosas que pasan o en Asia o en Europa. Chile ha empezado un programa muy sistemático de inclusión femenina al ámbito de las tecnologías y desde las empresas mineras hasta las empresas de retail han tomado opciones específicas y hoy promovidas por el sector privado y con no necesariamente tanto apoyo del sector público. Y el último, creo que María Luz también lo comentaba, hay nuevos modelos de competencia, no los podemos ignorar. El concepto de las plataformas, la economía del sharing propone nuevos modelos de trabajo que no están necesariamente en sintonía con modelos tradicionales, pero que tenemos que buscar ese reconocimiento, protección, adaptación, pero también esa oportunidad. Hicimos una encuesta el año pasado, casi 400.000 personas de más de 150 países, de aquel segmento que es pequeño pero creciente sobre la búsqueda de trabajos con impacto digital. 2/3 de ellos, 2/3 que tienen una cercanía al mundo digital, estaban dispuestos a mudarse de país para poder capturar estas oportunidades. Y finalmente, la realidad de Argentina, ustedes la conocen muy bien, 4 dimensiones sobre las cuales hay que reconocer. La composición del empleo, 1/3 del empleo es informal, 17% del empleo está en manos del Estado y 6 millones de personas trabajan en empleo formal y privado.
Costo y marco normativo creo que van a ser también discutidos en los siguientes paneles, pero la realidad es que Argentina en los últimos 20 años no ha crecido suficientemente en su productividad, está por debajo no de los grandes países desarrollados, sino países de la región. Y finalmente, ¿dónde estamos parados? Si realmente nos creemos, y nosotros lo creemos fervientemente, la dimensión de la disrupción tecnológica, transformación digital, tiene un impacto y va a llegar antes de lo que esperamos. Hoy, si nos comparamos solo con Brasil, Chile y España, de 58 países, Argentina está 34 y por detrás de ellos 3 en la propensión y habilidad de adoptar estas nuevas tecnologías y un marco legal que todavía no reconoce y promueve esta dimensión. Quiero terminar con una pequeña nota positiva. Es cierto que los empresarios, cuando son consultados, reconocen el desafío de conseguir este talento y es una realidad. Pero también el año pasado hicimos un estudio con Harvard Business School en 11.000 trabajadores del nivel medio, no los de alta calificación, trabajadores del nivel medio y con 6.000 empresarios. Hay un gap de oportunidad entre las expectativas del desafío que piensan los empresarios que hay de desarrollar a sus propias fuerzas laborales, que creen que es muy alto, y la disposición de muchos de estos trabajadores intermedios que a veces no han terminado las escuelas técnicas y que tienen un entendimiento mayor del que imaginamos sobre los desafíos y las oportunidades de transformación y solo piden, acompáñennos, tenemos la capacidad y la disposición para poder hacerlo. En definitiva, para terminar, yo creo que no hay un solo futuro, hay varios escenarios. El futuro que queremos para nosotros depende de nosotros. Y realmente no se puede hacer solo, se hace de manera conjunta, influyendo y empezando a actuar de manera muy práctica en algunas pocas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Me engañaste igual. Te pasaste como 1 minuto y medio. Bueno, ahora queríamos conversar un poco más puntualmente sobre la realidad del empleo en la Argentina. Para eso tenemos a Eduardo Levillellati. Y un poco a partir de eso y tomando el escenario que nos marcaba Jorge, que nos marcaba María Luz, ¿qué políticas hacen falta aplicar en la Argentina para poder atender esos grandes desafíos? Porque parece que estamos muy lejos. Ok, voy a parar acá y voy a señalar a las presentaciones que no tengo de vez en cuando, simplemente por hábito. Para bajar a la tierra todo lo muy valioso y muy comprimido que nos mandó Jorge, creo que vale la pena pensar un poco en qué se diferencia el mercado laboral argentino del mercado laboral en abstracto. Y ahí voy a ser muy conciso, voy a simplemente mencionar 3 puntos. El primero tiene que ver con la calificación. Cuando uno mira los análisis académicos que muestran básicamente que hay como un 50% menos calificado que está más expuesto a la sustitución o la destrucción de trabajo y un 50% más calificado que está como más aislado, nuestros trabajadores dentro de esa escala, que en general es para países desarrollados, están casi todos, digamos, el 90% en el 50% de abajo. O sea que no somos nosotros ni la gente que nosotros conocemos, pero los trabajadores argentinos están todos, casi todos, en la línea de fuego de la sustitución tecnológica. Y no solo la tecnología, sino los cambios en las modalidades de producción también. Entonces ya empezamos peor, tenemos un nivel de exposición más alto. Y cualquier estudio que adapte estas metodologías al caso argentino va a encontrar que el grado de exposición es varias veces mayor que en algunos países como Alemania o Estados Unidos o Inglaterra. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear trabajos de calidad, pero también tenemos que crear trabajos para nuestros trabajadores. Y estos son nuestros trabajadores. El segundo punto que vale la pena resaltar de diferenciación es que nosotros estamos a mitad de camino entre el mundo desarrollado y Latinoamérica. Tenemos un alto grado de desalarización. Nuestros asalariados de convenio privado son un tercio, 33, 35, depende en qué parte del ciclo económico estemos. Después tenemos trabajadores estatales, públicos, no solo del gobierno central, sino provinciales, que de alguna forma absorben parte y compensan la falta de trabajo privado, y después tenemos más de la mitad que son independientes e informales. Cuando hablamos de reforma laboral, de procesos, de esquemas alemanes o nórdicos o norteamericanos, generalmente pensamos en el asalariado de convenio. Hay un gran elefante en el salón, por mal traducir una expresión en inglés, que es el trabajador independiente o informal, al cual ninguna de estas políticas parecería a priori enfrentar. Y eso es algo que tiene que estar dentro de la discusión laboral argentina y latinoamericana, obviamente, porque
Perú tiene un problema aún mayor que Argentina, pero en particular en Argentina. El tercer punto que creo que es importante tener en cuenta es que tenemos un mercado laboral partido. Hay racionamiento laboral. Y acá el ejemplo es muy claro. Si yo traigo un piquetero acá, a IDEA, y el piquetero les dice a todos ustedes, sí, la verdad que más que salir a protestar y demostrar, quiero tener trabajo. Es más, me ofrezco a trabajar. Ustedes son todos empresarios, son dueños de empresas. ¿Sí? Quiero trabajar, trabajo por el precio que ustedes quieran. ¿Cuántos de ustedes le darían trabajo? Una mano se levantó, 2, 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesariamente, no es exclusivamente una cuestión de precio. Yo bajo el costo laboral, igual a esa persona le cuesta conseguir trabajo. Y eso es lo que los economistas llamamos racionamiento. Y eso es lo que posiblemente Agustín Salvio en otro contexto estaba llamando pobreza o desempleo estructural. Hay cuestiones estructurales detrás de nuestro desempleo, detrás de nuestra informalidad, que lamentablemente no lo vamos a poder resolver simplemente reduciendo cargas patronales o reduciendo costos laborales, y que hay que resolverlo de otra forma. Y ustedes todos pueden pensar qué es lo que está detrás de esta imposibilidad, pero lo cierto es que es un problema, y que es un problema que genera una pobreza y un desempleo estructural relativamente alto en Argentina. Una vez que tenemos esto en cuenta, podemos pensar cuáles son las políticas laborales que podemos implementar en un país con estos problemas. Las políticas laborales en general se agrupan en 3 grandes grupos. De hecho, nosotros hace poco en el Centro de Políticas Públicas de la DITELA, vamos a pasar un chivo, hicimos un trabajo de recolección de todas las experiencias de los últimos años de políticas pro empleo, que se llama ¿Qué funcionan las políticas pro empleo? Y está colgado en nuestra página, en donde clasificamos las políticas y vimos qué éxito habían tenido en base a evaluaciones rigurosas de calidad. Y los 3 grandes grupos son esencialmente subsidios y exenciones. Y ahí lo importante, lo que descubrimos es que los subsidios, si uno subsidia el trabajo que está en vías de destrucción, básicamente es un subsidio transitorio. Si uno subsidia el nuevo trabajo, la rotación, la transferencia de habilidades de un sector o de una ocupación a otro, entonces puede tener un poco más de éxito. Y el subsidio a la rotación es un poco la versión moderna del subsidio a la protección laboral. Pero aún así estas políticas, algunas funcionan y algunas no. Ninguna de ellas es la bala de plata que necesitamos. Luego tenemos políticas de acercamiento, de información, certificación laboral, bolsas de trabajo. Y eso funcionan, pero el maridaje que estas bolsas de trabajo, estas certificaciones generan, en general son transitorios. O sea que ayudan, pero tampoco resuelven totalmente el problema. Y luego tenemos todas las políticas de formación profesional y de educación. Pero no cualquier educación, no es simplemente darles más educación, que es lo que uno generalmente escucha en estos foros. Es una educación muy específica. Jorge se refirió a la grieta o el descalce de habilidades. Es una formación que aparte acerca a los trabajadores al hábito del trabajo, que tiene mucho de conocer el ámbito laboral, las horas, las formas de relacionamiento, cosas muy básicas, ¿sí? Y que están generalmente encarnadas no tanto en la universidad, sino en la educación dual, en la secundaria, en la formación profesional en adultos mayores. Y la formación profesional, sobre la cual voy a volver ahora, es fundamental porque los problemas de los trabajadores argentinos son los trabajadores que ya son adultos, que no van a volver a la escuela. Y a ellos les debemos una respuesta, porque si no el problema se va a seguir agrandando. Y ese problema, la respuesta educativa a ese problema se llama formación profesional, sobre la cual seguramente van a volver algunos de los expositores en las siguientes charlas. Esas son las 3 grandes prácticas. Ahora, quiero decirles una cosa. Yo pensaba, mientras preparaba estas palabras antes de venir acá, yo vine creo que hace 2 años acá, y creo que dije más o menos lo mismo. Argentina es un país sobrediagnosticado y subejecutado. Nosotros sabemos esto desde hace tiempo. Está escrito. A mí me cuesta muy poco volver a escribir sobre estos temas, porque lo que hago es cut and paste de cosas que ya escribí antes. Nosotros, desde el año 2016, que estamos hablando de armar consejos de competencias al estilo de varios países, entre ellos el Reino Unido o Australia, en donde se junten el sector público, el sector público en alguna medida, pero fundamentalmente los empresarios y los trabajadores a dirimir cómo resolver la grieta de habilidades y cómo generar formación profesional, porque no cualquier formación profesional es buena. Tiene que ser una formación profesional que sea pertinente, que atienda las demandas actuales y del futuro cercano del sector privado. Y eso en general no lo tenemos. Tenemos algunos buenos casos. De hecho, está Gerardo Martínez acá presente. La Fundación WOCRA es un modelo de formación profesional. Los gastronómicos, SMAT. Hay algunos, yo no quiero seguir con la lista porque seguro dejo a alguien afuera. Pero son la excepción a la regla. La regla de nuestra formación profesional es baja. Ahora, ¿cuál es mi punto? Hay una ley de formación profesional que se discutió durante 1 año y medio, 2 años, frenada en el Congreso. Esto ya lo tenemos. No sé por qué no avanzamos, ¿sí? O sea, no hace falta hacer más diagnósticos. Ya estuvimos 2 años y medio hablando de esto.
Hay algunas iniciativas muy importantes en la ciudad y en algunas provincias para armar consejos de competencias en el secundario para estudiantes que ingresen a algún secundario de orientación laboral e incluso para adultos, para trabajadores adultos. De vuelta, ahí la necesidad es básicamente de, siguiendo el leitmotiv de este congreso, ir a los hechos. Porque, y esto es con lo que quiero cerrar, acá hay un rol del empresariado que es fundamental. No va a haber, en el caso particular de la formación profesional, nada que realmente funcione si el empresariado no toma las riendas y colabora y dice qué es lo que necesita, pero después ayuda en el proceso de formación. No es simplemente decir que hay que mejorar la educación, no es simplemente organizar estos congresos, es luego sentarse a la mesa y ayudar a cerrar esta grieta de habilidades que es algo que está efectivamente incidiendo en el problema laboral argentino. Voy a decir lo mismo que dije hace 2 años. La formación profesional es el sector en donde el sector empresario puede agregar más valor de lejos. Es la inversión social empresaria más valiosa que ustedes puedan imaginar. En este momento y en cualquier momento, pero sobre todo en este momento. Así que simplemente para cerrar, porque veo que ya me pasé, nada, vayamos a los hechos. Gracias. Y para cerrar, y retomando el primer discurso de María Luz, ¿cómo deberían ayornarse, modernizarse estas instituciones de diálogo que tienen que ver con las empresas, con los sindicatos, para, como decía recién Eduardo, al menos en el diálogo social, ir a los hechos y avanzar en acuerdos? Bueno, yo creo que simplemente es utilizando los medios que da este presente, que no es un futuro del trabajo, es un presente del trabajo, sobre todo utilizando los medios que dan las nuevas tecnologías para poder llegar a muchos más miembros, muchas más asociaciones y realmente incluso democratizarse internamente en algunos casos. Es decir, hay un problema a veces de democratización interna, pero se trata simplemente de realmente poder alcanzar y revitalizar su mensaje, porque las organizaciones de empleadores y de sindicales siguen siendo vigentes. Es decir, nada ha cambiado, yo hablo de la perspectiva de la OIT desde hace 100 años, ha cambiado mucho, pero nada ha cambiado. Estamos en la historia del gato pardo, todo tiene que cambiar para que todo quede igual, pero lo cierto es que lo único que hay es que adaptarse a los nuevos medios, al nuevo mundo y adaptar sin perder los valores, las necesidades, utilizando, como digo, los nuevos medios. No es simplemente más que simplemente una modernización consciente. Perfecto. Bueno, ahora lo hablaremos directamente con ellos, entonces, aprovechando el segundo panel. Muchas gracias, María Luz, Jorge y Eduardo, por acompañarnos acá.